¿De qué forma puedo oír la voz del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las formas por la cual se comunica Dios con nosotros? ¿Y cómo puedo saber que es realmente Él quien me habla? Si alguna vez has reflexionado sobre estas interrogantes, quiero informarte que en este video explicaré algunas formas principales mediante las cuales puedes escuchar al Espíritu Santo, además de algunos consejos para evitar caer en interpretaciones erróneas de la doctrina. Estoy seguro de que este video será de gran ayuda para tu crecimiento espiritual, así que te invito a verlo hasta el final. Yo soy el hermano Daniel y estás en tu canal Sendero a la Verdad. Comencemos. Antes que nada, es crucial entender que, aunque Dios sigue comunicándose hoy en día, ya no nos da mensajes nuevos sobre doctrina, porque todo lo que necesitamos saber ya nos lo ha entregado. Esto se refiere a la Biblia, que Pedro describe como la guía más confiable. Los apóstoles y profetas del pasado fueron elegidos por Dios para crear las enseñanzas fundamentales del Evangelio y establecer a Cristo Jesús como la base de nuestra fe. Esto significa que no se puede modificar ni agregar nada a estas enseñanzas, ya que la revelación de Dios está completa. El libro de Apocalipsis cierra con una advertencia. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Te comento esto como base del video, porque aunque Dios sigue comunicándose y orientando a su iglesia hoy día, es de gran importancia estar alerta ante falsos pastores que presentan supuestas nuevas revelaciones y creen tener el derecho de establecer nuevas doctrinas o incluso cambiar lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Por eso es fundamental entender que la Biblia es la revelación de Dios hacia nosotros, y cualquier visión, sueño, sentimiento, profecía o enseñanza debe ser examinada a través de la palabra de Dios, que es nuestro filtro definitivo. El canon bíblico ya está completo. La revelación ha terminado, y es por eso que el apóstol Pablo advirtió que si alguien, incluso un ángel, predicara un evangelio diferente al que encontramos en la Biblia, debe ser rechazado. La Biblia es la revelación final de Dios hacia nosotros y no se le debe agregar nada más. Aunque es verdad que la revelación de Dios está completa, muchos no se dan cuenta de que el Espíritu Santo aún se comunica con su iglesia. No lo hace para establecer nuevas doctrinas o revelaciones, sino para orientarnos en nuestro día a día, darnos entendimiento en ciertos temas y prevenirnos sobre eventos futuros. Jesús mencionó que el Espíritu de verdad nos guiaría hacia toda verdad, diciendo solo lo que ha escuchado y anunciándonos lo que está por venir. En el libro de Hechos hay múltiples ejemplos de cómo el Espíritu Santo orienta a los creyentes. Por ejemplo, se nos cuenta que el Espíritu le instruyó a Felipe que se acercara a un carro. Asimismo, cuando Pedro tuvo la visión de un lienzo con animales impuros, el Espíritu le informó que 3 hombres lo estaban buscando y le instó a ir con ellos sin dudar, ya que había sido enviado por él. Además, en Hechos 13, durante un momento de ayuno y oración en Antioquía, el Espíritu Santo pidió que Bernabé y Saulo fueran apartados para la misión a la que los había llamado. Esto demuestra que el Espíritu Santo continúa guiando a la iglesia. Según la Biblia, todos aquellos guiados por el Espíritu de Dios son sus hijos. Amado hermano y hermana, si este contenido está siendo de bendición, te pido a título personal que nos apoyes con un like, suscribiéndote a nuestro canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios, ya que todo esto nos ayuda a mejorar y a poder llegar a muchas más personas. Sigamos. ¿De qué forma nos habla el Espíritu Santo y cómo podemos escuchar su voz?
Voy a compartirte 3 maneras principales por las cuales Dios se comunica con nosotros, algo que seguramente enriquecerá tu vida de forma significativa. Primero, Dios nos habla a través de la Biblia, su palabra inspirada. Al leerla, recibimos directamente su mensaje. Pero cuando digo que Dios nos habla por medio de su palabra, no solo me refiero a que en ella se encuentran sus deseos para la humanidad, sino también a que puede ofrecernos respuestas a situaciones cotidianas. Por ejemplo, quizás te has encontrado en una encrucijada o enfrentando un desafío y mientras leías la Biblia, algún versículo o palabra resaltó de manera especial, convirtiéndose en una revelación directa para el momento que estabas viviendo. Además, el Espíritu Santo puede traer a tu memoria versículos específicos que contienen las respuestas que buscas. Jesús mencionó que el Espíritu Santo nos enseñaría todo y nos recordaría sus enseñanzas. Hace algún tiempo atravesaba una situación muy complicada. Sin embargo, una mañana, al leer mi Biblia, 2 versículos me tocaron de forma única y escuché la voz del Espíritu Santo diciéndome: en el 4.º mes comienza la obra y en el 5.º está completa. Y ocurrió exactamente como Dios me lo había indicado. Esto demuestra que el Espíritu Santo nos habla mediante la palabra. En otra ocasión, mientras oraba por un asunto específico, un versículo llegó a mi mente brindándome la solución de Dios para ese instante. Esta es la forma principal en que Dios se comunica, a través de su palabra, no solo revelando verdades y mandamientos, sino también utilizando pasajes específicos para hablarnos sobre situaciones concretas. Si tú también has experimentado algo similar, comparte tu experiencia en los comentarios para beneficio de todos. Ahora, es crucial prestar atención a la segunda manera en que Dios se comunica, a través de su Espíritu Santo que reside en nosotros. Este punto es esencial y aunque maravilloso, puede ser muy peligroso si no aprendemos a discernir correctamente la voz de Dios. Aunque Dios podría hablarnos de manera audible, generalmente lo hace a través de su Espíritu en nosotros, comunicándose con nuestro espíritu. Se nos enseña que somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Dios se dirige a nuestro espíritu, esa parte de nosotros que trasciende las emociones y es puramente espiritual. La Biblia menciona que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más íntimo de su ser. También afirma que el mismo espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto nos indica que es en nuestro espíritu donde Dios nos habla. Pero esta comunicación no se escucha con los oídos. Se percibe internamente, ya sea como una paz que confirma la voluntad de Dios o como un conocimiento repentino que surge no de nuestra mente, sino recibido en el espíritu. Sin embargo, es crucial tener precaución, ya que existen 3 tipos de influencias que podemos experimentar: la voz de nuestros deseos humanos, la voz del engaño y la voz del Espíritu Santo. Para discernir correctamente la voz de Dios, debemos usar la Biblia como nuestra guía. La tercera manera en que Dios se comunica es a través de visiones, sueños y éxtasis. En el libro de Job, la Biblia menciona: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando un sueño profundo cae sobre la gente mientras duermen en sus camas. Entonces les habla en el oído y les da órdenes. Hay muchos relatos en la Biblia sobre individuos a los que Dios les habló mediante visiones, sueños y éxtasis, como Salomón, Daniel, José, el esposo de María, Cornelio, el apóstol Pedro con la visión del lienzo y el apóstol Juan, entre otros. Dios puede comunicarse con nosotros de estas formas, aunque es importante evaluar los sueños para determinar si provienen de Él, ya que existen 3 tipos de sueños que deberíamos reconocer. Profundizaré sobre este tema en un próximo video y dejaré el enlace en la descripción o comentarios para que puedan acceder a él
una vez que este video concluya. ¿Alguna vez sentiste algo dentro de ti, como si fuera Dios hablándote, pero dudaste si realmente era Él o solo tu imaginación? Quiero que sepas que existen 3 tipos de voces que podemos escuchar, y es crucial poder distinguirlas. Esto es especialmente importante porque la falta de este conocimiento ha llevado a muchos creyentes y en particular a predicadores a cometer errores doctrinales y a propagar falsas profecías. Pero quiero mostrarte cómo identificar correctamente la voz de Dios. Además, compartiré contigo una experiencia personal increíble que tuve en un viaje a una campaña. Y para terminar, al final del video, te daré 3 herramientas poderosas para mejorar tu capacidad de escuchar a Dios con más claridad a partir de ahora. Así que quédate hasta el final porque vamos a empezar. Comenzamos hablando de las 3 formas principales en que Dios se comunica. Ya hemos mencionado que aunque la revelación divina para la humanidad está concluida con la Biblia y nadie puede recibir nuevas revelaciones sobre doctrina, el Espíritu Santo continúa orientando a su iglesia en la vida diaria, en las decisiones que debemos tomar, brindándonos sabiduría y alertándonos sobre eventos futuros. Específicamente, mencionamos que una de estas formas principales en que Dios nos habla es mediante pasajes bíblicos que arrojan luz y nos proporcionan revelación específica para ciertas situaciones. También hice una breve introducción sobre la segunda manera en que Dios comunica, que es a nuestro espíritu. Este es el aspecto sobre el cual quiero profundizar más, ya que muchos creyentes tienen dificultades para discernir si fue Dios quien les habló, lo cual puede ser muy riesgoso. Después de este video, estoy convencido de que profundizarás significativamente en tu relación con el Señor y en tu capacidad para reconocer su voz. Por esta razón, Dios no suele hablar de manera audible. Es importante comprender que generalmente Dios no se comunica con nuestro ser físico ni con nuestra mente, sino directamente con nuestro espíritu. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento Dios hablaba frecuentemente de forma audible, esto se debía a que en aquel entonces no contaban con la gran bendición de la gracia que nosotros tenemos ahora. En la actualidad, los cristianos tenemos el privilegio de albergar al Espíritu Santo en nuestros corazones, lo que significa que, aunque Dios podría elegir hablar audiblemente bajo su soberanía, su método principal para guiar a los creyentes después de la Biblia es mediante la comunicación de su Espíritu con el nuestro. Permíteme aclararte qué implica esto. Según la Biblia, somos seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo interactúa con el entorno físico, el alma con nuestros pensamientos, voluntad y emociones. Y el espíritu es la parte que Dios nos dio para poder establecer una comunicación con Él. La Biblia afirma que el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, que escudriña lo más íntimo de su ser, y que el mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, destacando que es a nuestro espíritu a quien Dios dirige su palabra. Pero ¿cómo se manifiesta esa voz? Aunque Dios tiene diversas formas de comunicarse, como a través de visiones, por lo general, cuando habla a nuestro espíritu, lo percibimos de 2 maneras principales. La primera es mediante una paz profunda, una especie de confirmación y certeza que sentimos en nuestro ser cuando algo concuerda con la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento menciona repetidamente a Dios como el Dios de paz, reflejando que su presencia trae paz. Si algo no es conforme a su voluntad, notaremos una ausencia de paz en nuestro espíritu. Importante destacar que esto no es un fenómeno psicológico o emocional, ya que en ocasiones lo que Dios nos dice puede ir en contra de nuestros sentimientos. Les comparto una experiencia personal. Por la gracia de Dios, frecuentemente recibo invitaciones de iglesias para predicar, moviéndome por todo el país en distintas campañas. Sin embargo, nunca decido basándome en la condición de la iglesia, su número de miembros, o si me parece una buena oportunidad. En lugar de eso,
busco la voluntad de Dios en oración y solo asisto a la campaña si siento que Él me da su aprobación. Y el indicador de que Dios me ha guiado siempre ha sido esa sensación de paz en mi corazón, independientemente de mis pensamientos o sentimientos personales. Lo menciono porque ha habido veces en que he pensado que no merece la pena desplazarme a cierta iglesia por lo lejano e incómodo del viaje, pero de repente experimento en mi espíritu una paz y confirmación que me indica que es la voluntad de Dios ir allí. Y cada vez que he seguido esta guía divina, Dios ha sido glorificado a través de mi obediencia. Sin embargo, también ha ocurrido lo contrario. Cuando he considerado acertado ir a un lugar, pero no he experimentado esa paz divina. En una ocasión acepté ir a una campaña sin buscar la dirección del Señor, y ya estando en el avión y a punto de despegar, sentí una inquietud profunda en mi espíritu, una falta de paz intensa, acompañada de la sensación de que debía bajarme del avión. A pesar de la lucha interna por ignorar esa impresión, no pude negar que era Dios quien me hablaba. Especialmente cuando en un evento inusual el piloto anunció por el altavoz: si alguien desea bajarse del avión, esta es su última oportunidad. Fue en ese momento cuando supe que debía obedecer a Dios y me bajé del avión, tras lo cual experimenté una profunda paz en mi corazón. Esta es una de las formas en que podemos conocer la voluntad perfecta de Dios y sentir si contamos con su aprobación, a través de la paz que experimentamos en nuestro espíritu. Además, en segundo lugar, podemos discernir la voz de Dios como una impresión interna. Es algo así como un pensamiento que resuena dentro de nosotros, pero que no emana de nuestra mente emocional o carnal, sino de nuestro espíritu. La Biblia relata que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Personalmente, no creo que Felipe haya oído esa voz del Espíritu de manera audible, sino como una intuición en su espíritu que le indicaba que debía acercarse al carro. De la misma manera, en mi experiencia personal, he sentido muchas veces esa voz interna que me impulsa a actuar de cierta manera, como una intuición o un conocimiento repentino. En muchas ocasiones, este puede ser el hablar del Espíritu Santo. Sin embargo, es importante advertir que debemos ser cautelosos con esto y evaluar cada impresión o pensamiento a la luz de la palabra de Dios, ya que la falta de conocimiento bíblico ha llevado a muchos a cometer errores doctrinales graves. Presta atención a esto. En realidad existen tres tipos de voces o sensaciones que uno podría experimentar: la voz de la carne, es decir, nuestra mente; la voz de Satanás; y finalmente la voz del Espíritu Santo. Cuando habla la carne, notarás que el mensaje se centra en el ego y el orgullo. Si es Satanás, experimentarás una falta de paz y notarás que contradice la palabra de Dios. Pero cuando es la voz de Dios, no solo sentirás paz, sino que también estará en armonía con la Biblia, ya que Dios no se contradice a sí mismo. Aquí es donde muchos cometen errores afirmando que Dios me dijo, cuando en realidad fue su propio deseo, su mente o incluso Satanás quien introdujo ese pensamiento. Hace años conocí a una mujer que se consideraba a sí misma un profeta y decía a las personas cosas como: divórciate de tu esposo porque no fue la voluntad de Dios y él te enviará otro hombre, o Dios dice que te ha rechazado y que no ores más. Ambas afirmaciones son contrarias a la verdad, ya que la Biblia enseña que divorciarse y casarse de nuevo, salvo por infidelidad o viudez, es considerado adulterio, y también que Dios nos rechaza para siempre. Por lo tanto, es crucial evaluar todo a la luz de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, siempre concordará con lo establecido en la Biblia, que es la palabra profética más segura. Ahora,
Presta especial atención, porque hemos llegado a un punto que creo será de gran bendición para todos. Existen 3 herramientas que no solo facilitarán tu capacidad para discernir cuándo es Dios quien te habla y cuándo no, sino que también afinarán tu oído espiritual para ser más receptivo a la voz del Espíritu Santo. Y estoy ansioso por compartirlas contigo. La primera herramienta es la lectura constante de la Biblia, lo cual abrirá nuestro espíritu y nos hará más sensibles a la voz de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Observa cómo menciona que la palabra divide el alma y el espíritu, reiterando lo que ya he mencionado. Recibimos la voz del Espíritu en nuestro espíritu, no en nuestra alma. La manera de discernir si fue Dios quien nos habló o si fueron nuestras propias emociones es a través de la lectura profunda de la Biblia. Esta práctica nos entrenará para ser más conscientes de la voz del Espíritu Santo y reconocer cuándo es Él quien nos habla. Por lo tanto, esfuérzate por dedicar al menos media hora diaria a leer la Biblia detenidamente y en voz alta. En segundo lugar, la oración es esencial, ya que a través de ella aprenderemos a reconocer la voz de Dios. Hay una ocasión en la Biblia en la que Dios dijo, si ellos hubieran entrado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras al pueblo. Estar constantemente en el lugar secreto de Dios te enseñará cómo es la voz del Espíritu y te convertirá en un amigo de Dios. No es posible familiarizarnos con su voz sin dedicar tiempo a estar con Él. Por eso te sugiero que asignes al menos 1 hora diaria para la oración. Finalmente, vivir en santidad es crucial para poder escuchar a Dios, ya que la Biblia menciona que el secreto de Jehová es para los que le temen, y Él les hará conocer su pacto. Si vivimos en pecado, nos será difícil sintonizarnos con Dios, porque el Espíritu de Dios es santo y habita en la santidad. Dios prefiere un ambiente de pureza y entrega total. Por lo tanto, es importante santificar nuestra mente, cuidar lo que vemos y escuchamos, alejarnos de la música mundana, películas profanas y todo aquello que pueda contaminar o impedir nuestra capacidad de oír espiritualmente. Ahora, quiero pedirte un favor especial. Si este video te enseñó algo y fue de bendición, ayúdanos a difundirlo. Deja tu like para que YouTube reconozca que fue de tu agrado y compártelo en tus redes sociales como Facebook y WhatsApp. Te agradezco de antemano. Yo soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo video. Dios les bendiga.